Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy hablaremos de un tema que puede resultar controversial. Por esa razón te pido que si vas a ver este video adoptes una actitud crítica. Esto quiere decir que dejemos a un lado nuestros prejuicios ideológicos o religiosos para examinar un tema desde el punto de vista de la filosofía. Se trata del tema de la religión y el cristianismo, y es un tema que seguramente muchos de nosotros tenemos una fuerte opinión al respecto. Pero mi intención con estos videos no es de ningún proselitismo. Estos videos no tienen el interés de que tú adoptes una opinión o una creencia similar a la mía. Si eres creyente, sigue siendo creyente. Y si no eres creyente, sigue sin ser creyente. La idea no es convertir a nadie ni a una ni a otra postura, sino simplemente examinar un fenómeno cultural como es el de la religión y particularmente el del cristianismo, que ha sido quizás una de las manifestaciones culturales que más influencia han tenido en toda la historia. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre la religión y la filosofía. Nos serviremos de la distinción que hace Hegel, como aparece al final de su Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Allí distingue tres manifestaciones importantes: el arte, la religión y la filosofía. El objeto del arte es la obra de arte. Se necesita de un objeto artístico que siempre tiene un contenido sensible. Es decir, debe ser visual a través de una pintura o una escultura o auditivo a través de la música. No se puede tener arte si no hay este objeto. Así Hegel habla de que el vehículo del arte es la representación sensible. Es decir, tenemos en este objeto de arte algo representado a través de la sensibilidad. Esto quiere decir algo que podemos observar o atender con nuestros sentidos. En la manifestación de la religión, lo que tenemos es una representación, como sucede en el arte, pero que ha sido interiorizada. Es decir, no necesito forzosamente de un objeto de arte o de un objeto sensible para hablar de religión. Estamos hablando, sí, de una representación, nos dice Hegel. La religión debe servirse de una historia, de una narración y de ciertos personajes para mostrar su contenido. En el caso del cristianismo, esta narración es lo que acontece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Se trata de una representación como la del arte, pero es una representación que se ha interiorizado. Si la vía del arte era la sensibilidad, es decir, a través de nuestros sentidos, Hegel dice que la morada de la religión es más bien el sentimiento, es decir, aquello que nos afecta de forma emocional. La religión ingresa al fuero interior del hombre a través de la empatía o la conmiseración. Uno se relaciona con los personajes que aparecen en este relato bíblico y se genera una cierta piedad. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de una representación sensible como en el arte, sino de una representación interiorizada, una representación interior. La religión ingresa al sentimiento de forma inmediata, es decir, a través del testimonio y de la fe. Muchas veces en los evangelios se relata cómo los nuevos creyentes aceptan una verdad interiorizada a través de la fe, como sucede en los distintos testimonios de las personas que Jesús de Nazaret cura, o cómo Jesús le dice al apóstol Tomás que para creer lo mejor es nunca haber visto. En general, la religión no va a convencer a los feligreses a través de argumentos filosóficos ni de demostraciones racionales, sino a través de ese testimonio, a través de esa fe que no puede ser demostrada, simplemente se puede creer o no creer. Este es el gran mérito y la gran desventaja de la religión. Por un lado, ingresa directamente al fuero interior del hombre, al sentimiento. Por eso, la religión siempre es popular,
apela a muchísimas personas y no implica necesariamente una reflexión filosófica para poder ingresar a ella. La forma en que las religiones hacen su proselitismo y el modo en que se pudo expandir a lo largo de todo el mundo no fue a través de cursos, seminarios y libros, al menos en esa época, ya que muchas personas que tuvieron contacto con la religión por primera vez ni siquiera sabían leer, sino a través de una narración que llega directamente al sentimiento. La filosofía, por otro lado, no se va a valer de ninguna representación, ni de la sensible ni de la interiorizada, como sucede en el arte y la religión, sino se vale del concepto, es decir, algo que deba ser probado y demostrado a través de pruebas filosóficas. La filosofía se desenvuelve en el ámbito de la argumentación. En filosofía algo es válido porque puede ser probado de forma lógica y por tanto su vía no puede ser la del sentimiento, como sucede en la religión, ni tampoco de la sensibilidad, como sucede en el arte. Su camino es el conceptual y la facultad que la afecta es la razón. Ha habido intentos de evangelizar a través de la razón o de probar argumentos religiosos utilizando la filosofía, como sucede con las famosas pruebas para buscar la existencia de Dios. Sin embargo, este es un uso filosófico con un propósito religioso y que resulta muy poco efectivo, ya que el gran mérito de la religión es ingresar a través de la cultura, de la sensibilidad y de lo interiorizado sin tener que pasar por un proceso crítico ni argumentativo. Por otro lado, también hay que decir que la filosofía a veces se sirve de narraciones y de mitos para exponer sus contenidos, como sucede con los mitos platónicos. Sin embargo, Hegel nos dice que este es un uso más bien impropio, que es una especie de muletilla provisional, pero que la filosofía en realidad debe de esforzarse siempre por utilizar una argumentación lógica y prescindir lo más posible de ejemplos y de mitos que no atienden a un problema argumentativo, sino simplemente tratan de ilustrar o de ejemplificar alguna temática, como sucede en los diálogos de Platón. Si continuamos con nuestro recorrido filosófico, apreciaremos que la filosofía se había desarrollado de tal modo que sus conceptos se habían hecho demasiado complejos para la persona común. Esto sucede con el neoplatonismo. Autores como Plotino y Proclo, que incluso en nuestros días resultan bastante difíciles de leer. Así el neoplatonismo se vuelve una corriente bastante abigarrada, compleja, que todo lo reduce a lo general y a las ideas. Sin embargo, Hegel nos va a decir que el neoplatonismo hace este gran descubrimiento de la separación radical entre lo espiritual y lo natural. Ubica lo espiritual como un algo que está completamente alejado de la naturaleza. Sin embargo, el hombre queda escindido o de alguna manera suspendido entre estos dos mundos. La gran aportación del cristianismo resultará en ubicar al hombre del lado espiritual, toda vez que se acepte dogmáticamente la verdad del cristianismo. Lo que aportará el cristianismo entonces será que lo espiritual es algo humano, no es algo que queda escindido o oculto en esa idea de lo uno de la cual hablaban los neoplatónicos, sino que el hombre es espíritu. Esta es la doctrina de la encarnación, que hace de lo absoluto un sujeto. Sin embargo, para que esta idea se realizara, debía hacerlo de forma afectiva, emocional, y se debía comprender de forma inmediata, con una narración. La propuesta del cristianismo será que un solo hombre, en este caso Jesucristo, posee la dignidad de lo uno, de lo espiritual, al ser el llamado Hijo de Dios, y que todos aquellos que acepten esta fe serán convocados a ser llamados también hijos de Dios. Lo que Hegel está presentando aquí es que la religión sirve como un catalizador para que las teorías filosóficas de los neoplatónicos sean de alguna manera simplificadas
o traídas a la cultura popular y a la gente común sin la necesidad de leer durante muchísimos años a los engorrosos y difíciles de entender filósofos neoplatónicos, que además también implicaban el conocimiento de toda la filosofía antigua, Platón y Aristóteles. El cristianismo va a mostrar que esto espiritual y supremo le incumbe a todas las personas, sobre todo a los que son más humildes, pobres, ignorantes o que no tienen ningún conocimiento profundo de la filosofía. Esto es lo que se narra de forma célebre en el Sermón de la Montaña, donde Jesús le habla siempre a los más humildes. Es un conocimiento que no es para sabios, sino que es para todos. Gracias al cristianismo, dirá Tertuliano, ahora los niños tienen un conocimiento de Dios que antes solo estaba destinado a los grandes sabios. ¿Y cuál es este conocimiento? Que el sujeto tiene un valor infinito y que introduce en la cultura algo que no existía hasta el momento, la idea de la dignidad humana. Esto quiere decir que todos los seres humanos poseen una dignidad infinita tan solo por ser seres humanos. Esto es algo totalmente revolucionario para su tiempo, ya que hasta entonces solamente se le concedía cierta dignidad a un tipo especial de personas. Primero a los que son parte del mismo pueblo y después usualmente a los hombres varones con propiedades o privilegios dentro de una comunidad. Los extranjeros, los esclavos, las mujeres, los niños y todos los que no entraran dentro de este concepto necesariamente tendrían una dignidad inferior a la de los grandes patricios, por ejemplo. Por eso el cristianismo va a trastocar completamente la cultura de la antigüedad, poniéndola boca abajo, por decirlo de alguna manera. Los antiguos valores que mantenían cohesionada a la cultura romana van a dejar de tener sentido, y aquellos que se sentían desfavorecidos o desposeídos van a tener una creencia que los van a unir en común, que les va a dar una nueva forma de relacionarse. Y no mucho después de la fundación del cristianismo, el Imperio Romano, que dominaba todo el mundo conocido, va a quedar sometido bajo una nueva forma de ver el mundo, dado que adoptará a la religión cristiana como la religión oficial del imperio. No mucho después, los valores y las instituciones que sostenían al imperio, aunado a crisis interiores, económicas, plagas y la invasión de los pueblos germánicos, van a dar por traste ese célebre imperio y será la semilla para una nueva era donde el cristianismo va a dominar todos los aspectos de la vida corriente. Sin embargo, el gran mérito del cristianismo y de la religión también va a ser su talón de Aquiles. La religión es popular, es efectiva, es un dardo que apunta al corazón de los hombres. Sin embargo, su gran problemática es que es dogmática, no se puede comprobar, no se puede demostrar racionalmente. Por ejemplo, cuando Anselmo o Tomás de Aquino presentan sus vías para la existencia de Dios, ellos buscan probar que existe algo que crea o genera el universo. Sin embargo, decir que ese generador o ese creador es el mismo que el Dios del cristianismo no se puede probar y solo se puede aceptar por dogma de fe. De igual modo, habría que discutir también si estas pruebas de la existencia de Dios pueden ser sostenidas. No se puede negar la efectividad que tiene la religión para convertir adeptos. Sin embargo, esta fuerza que apela a lo afectivo y emocional no se traduce necesariamente en una prueba racional. Y esa polémica entre teología, filosofía, fe y razón, que en su momento intentó hacerse compatible en aquel tiempo de la Edad Media, es algo que incluso hasta nuestros días se sigue de alguna manera discutiendo, ya en un mundo que por un lado ha sido secularizado institucionalmente, pero en el cual muchísimas personas siguen albergando creencias religiosas. A pesar de la dificultad de trascender a la religión como algo que pueda ser
racionalmente lógico o probado, tuvo la virtud de simplificar y popularizar y divulgar el concepto de la dignidad humana, que no es otra cosa sino aceptar el infinito valor que cada ser humano tiene y que implica la divinidad del uno o de lo absoluto, como lo trabajaron los neoplatónicos, pero ya no en un mundo separado, sino en cada uno de los hombres. En nuestro tiempo es muy difícil apreciar el justo valor que tiene la religión, como algo que pudo simplificar algo que, como dijo Tertuliano, solo algunos sabios podían comprender y llevarlo a todo el mundo. Y al mismo tiempo apreciar que la vía de la religión es necesariamente fideísta, testimonial y dogmática, y que no puede ser probada. Esto resulta muy complicado en nuestra era porque cada uno de nosotros alberga ya opiniones y prejuicios sobre la religión, a favor y en contra. Sin embargo, una examinación analítica y filosófica de este fenómeno cultural puede ayudarnos a entender mejor la cultura y la historia, pero no solo eso, también nuestra relación en la sociedad con los demás y sobre todo a tender puentes y diálogos con personas que piensan distinto a uno. Por ello, la invitación es apreciar estos fenómenos culturales de manera crítica y analítica, dejar por un lado nuestras opiniones ya formadas y tratar de entender qué es lo que grandes pensadores de la historia como Hegel pueden aportarnos. Como recomendaciones bibliográficas te presento el concepto de la religión de Hegel. La diferencia entre arte, religión y filosofía son las manifestaciones del espíritu absoluto, que se encuentran al final de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Sobre la comprensión histórica del cristianismo, revisa las lecciones sobre la historia de la filosofía, que no debes de confundir con las lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Un excelente tratamiento de lo que representa el cristianismo lo encontrarás en Ejercitación del Cristianismo de Søren Kierkegaard. Y para una lectura contemporánea, revisa El títere y el enano, el núcleo perverso del cristianismo de Slavoj Žižek. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de internet, Patreon y redes sociales si quieres conocer más del proyecto y apoyarme. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.